Y pasamos ya al cuarto canto del siervo de Yahvé. Aquí, como decíamos, lo que se manifiesta muy claramente es esa pasión tan descarnada del Señor, pero lo bonito también de este pasaje es que en todo momento se ve ese trasfondo de esa gloria de la resurrección. Lo que manifiesta muy claramente el profeta es que esa pasión, ese dolor, ese sufrimiento, si luego no se llega a la gloria, no se llega a la resurrección, no tendría ningún sentido. Lo maravilloso y lo profundo y lo trascendente de ese sufrimiento, evidentemente, es que es necesario y nos tiene que llevar a esa gloria, a esa glorificación. Bueno, pues en este cuarto canto lo que vamos a ver es toda una serie de referencias, toda una serie de paralelismos que aparecen en el Nuevo Testamento, porque este canto es el que con más, de una forma más abundante, aparece referenciado en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en otros textos de esta sección bíblica. Con lo cual vamos a ver algunos de ellos bastante claros, bastante evidentes, con esa relación, ese paralelismo entre Isaías y cada uno de estos pasajes. Bueno, pues en concreto tenemos aquí Romanos, capítulo 10, la carta a los Romanos, que dice así: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, aquí en este texto vemos claramente, ya simplemente en este párrafo, cómo aparecen dos referencias a dos versículos de este cuarto canto, al versículo 7 del capítulo 52 y al versículo 1 del capítulo 53. También en Romanos, en el capítulo 15, el versículo 21, aparece así: sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, pues esta es una clara referencia también al versículo 15 del capítulo 52 de este cuarto canto. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, también aquí aparece una cita muy clara de San Juan a este cuarto canto. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bueno, pues aquí es esta referencia, esta cita al versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, cita este versículo 4 del capítulo 53, de este cuarto canto. Este pasaje es justamente inmediatamente después de la curación de la suegra de San Pedro. En Hechos de los Apóstoles, un pasaje clarísimo y muy revelador además es en el capítulo 8, cuando Felipe se encuentra con el eunuco etíope. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Bueno, pues aquí
es esa referencia. Lo que él estaba leyendo era precisamente estos versículos 7 y 8 del capítulo 53, de este cuarto canto del siervo. Primera carta de Pedro, en capítulo 2, aparece así: pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Bueno, pues dentro de este pasaje, de esta carta, primera carta de San Pedro, que es, bueno, pues muy, muy gráfica en relación a esta actitud de este siervo sufriente, de esta actitud del Señor, aquí tenemos ya literalmente, ¿no?, también esa referencia, esa cita a ese versículo 9 del capítulo 53. En Hebreos, capítulo 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Clara referencia también al versículo 12 del capítulo 53 de Isaías. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. San Lucas también toma esta misma cita que veíamos aquí en Hebreos. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: nada. Pero ahora el que tenga bolsa que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Bueno, pues es aquí el mismo Señor el que toma esa referencia y cita personalmente ese versículo 12 del capítulo 53 de este cuarto canto, con lo cual es muy gráfico, porque él mismo aquí se identifica con este siervo sufriente de Yahvé. Bueno, pues esto ya es muy rotundo, ¿no? Como aquí es el mismo Señor el que se apropia, se identifica plenamente y es lo que le manifiesta a sus discípulos, que Él es ese siervo sufriente. Dentro de todo esto que les iba repitiendo, como ya comentábamos continuamente, de que su misión tenía que ser esa, una misión de dolor, de sufrimiento, de pasión, para luego poder alcanzar esa gloria de la resurrección. Bueno, pues aquí terminamos y, bueno, pues como decíamos, teniendo claro en sí, en esencia, de estos cantos del siervo de Yahvé, ese sentido, esa identificación entre la pasión, el sufrimiento y la confianza en esa resurrección, en esa gloria, porque en el fondo es lo que nos manifiesta el Señor a través de Isaías. No es un dolor absurdo, un dolor sin sentido, sino que es un sufrimiento que precisamente es redentor. Y eso que nos manifiesta este siervo sufriente, que luego se manifiesta claramente en las propias carnes de Jesús, del Señor, bueno, pues es esto mismo lo que el Señor nos quiere manifestar a nosotros en nuestras vidas. Esa necesidad de alcanzar esa gloria, el ser capaces de llegar a esa glorificación a través también de los sufrimientos de la vida, de las circunstancias que a veces no son más difíciles, pero que son necesarias precisamente para esa purificación interior, siguiendo el mismo ejemplo que nos marcó y el mismo camino que nos marcó el Señor. Esa cruz que nos llevará, si la aceptamos y la asumimos como Dios quiere, a esa glorificación, a esa resurrección y a esa esperanza de vida eterna.